analizar todos estos temas agradezco muchísimo la comunicación precisamente a la expresidenta del PRI, a Dulce María Sauri. Bienvenida y muchísimas gracias, Dulce María. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa. Muchas gracias. Pues la gran duda es cómo con los resultados de la actual dirigencia, con la cantidad de curules y entidades perdidos, se sigue ratificando, sigue ampliando su mandato en esta votación interna. Alito Moreno, Dulce María, tú eres una de las pocas voces que se ha pronunciado en contra de esto. La cuestión fundamental, a mi juicio, es que cuando el PRI está en la oposición, tiene que ser muy respetuoso de la vida interna, de nuestras reglas y de la capacidad que desarrolle la dirigencia nacional para sumar distintas voces, corrientes, puntos de vista al interior del partido. Así pudimos hacerlo en el 2000 y logramos, tras mucho esfuerzo, volver nuevamente a competir y ganar en el 2012. Ya sabemos cuál es el camino, que es exactamente lo contrario de lo que ha estado aconteciendo. Concentración del poder de decisión en una sola persona, en el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que además ha decidido imponer una medida que tomó el Consejo Nacional cuando estaba ya el partido bajo su dirigencia para prolongar su mandato más allá de la elección de 2024, es decir, hasta finales del próximo año. Esta situación es sumamente preocupante, porque si en un momento ganador del PRI, como sucedió en la dirigencia nacional 2007, 2011, cuando Beatriz Paredes y Jesús Murillo la encabezaban, cuando el PRI ganó la mayoría relativa en la elección intermedia de 2009, cuando recuperó gubernaturas como la de Yucatán, cuando el PRI se perfilaba como serio contendiente para ganar la elección presidencial de 2012, la dirigencia nacional cumplió y convocó a la renovación y se eligió a una nueva dirigencia nacional. A nadie se le ocurrió decir que como iba muy bien el partido, entonces tenían que quedarse los que estaban con un mandato, a pesar de que este concluía en una fecha fija. Ahora estamos en el mundo al revés, porque esta dirigencia no puede dar buenos resultados electorales. Y lo que se esperaba, en lo que confiamos cuando el año pasado, en junio, los expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional tuvimos una reunión con el presidente y con la secretaria general, y ahí el presidente aseguró que no iba a prolongar su mandato más allá del 18 de agosto de 2023, que es cuando se vence. Bueno, pues el lunes pasado se dio exactamente lo contrario. Ahora, tuvo el aval de la mayoría de los votos. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está prometiendo o cómo está negociando, digamos, al interior? Porque fueron 3 mujeres quienes se pronunciaron en contra enfáticamente, pero sí logró esta mayoría. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo creo que hay una combinación, Luisa. Por una parte está lo que durante muchos años fue una gran virtud del PRI, que es la disciplina, la obediencia a la directriz que da la dirigencia, en este caso la dirigencia nacional del partido, porque antes en el PRI muy disciplinado era la figura presidencial. Claro. Y el otro elemento que vale la pena, porque es una reflexión que impacta no solo al PRI, sino en general a los partidos políticos, es la expectativa de la reelección consecutiva. Los partidos políticos tienen la potestad de decidir arbitrariamente quiénes de sus legisladores, de sus presidentes municipales, pueden optar por la reelección consecutiva y quiénes no. Y la expectativa de que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI vea con simpatía esa posibilidad de la reelección, pues debe de ser un factor importante para inhibir cualquier, ya no digamos posición en contra,
cualquier posición que cuestione decisiones de la dirigencia nacional, más cuando se trata de algo tan relevante como la prolongación del mandato. Entonces, disciplina y expectativas de reelección consecutiva deben haber pesado mucho. Entonces, este argumento, digamos, de la estabilidad que tanto él como Carolina Villano jugaron para mantenerse un año más, y como dice, un año más que además es clave justo por estos nombramientos y por la posibilidad de reelecciones, nombramientos de candidatos, la estabilidad en realidad es una excusa porque pudo haberse organizado un relevo en este tiempo, es decir, si hubiera habido tiempo. Le pregunto eso y si usted, expresidenta Osorio Chong, el legislador, la propia Ruiz Massieu, algunas de las figuras que sí se han pronunciado en contra de esta prolongación de mandato han sufrido alguna consecuencia por hacerlo. El propio Osorio Chong decía en un enlace el otro día que podía haber una especie de traición desde esta dirigencia de Alito Moreno. A ver, mira, a mí me queda muy claro que la consecuencia en una dirigencia que ha quebrantado la denominación del partido, el PRI se llama Partido Revolucionario Institucional. Esta dirigencia tiró a la basura el apellido institucional porque hace descansar toda la expectativa de este gran partido histórico que es el PRI en una persona con nombre y apellido. Decir que solamente él garantiza que se cumplan los compromisos del PRI con la alianza que se está conformando hacia 2024, me parece un exceso, una desmesura, una barbaridad para un partido que se precia de haber creado las grandes instituciones democráticas de este país. Eso no cabe duda que es un gran error que va a pagar la organización en su conjunto. Y las consecuencias, pues para mí son muy claras. Existe el Gulag, lo sabemos desde la Unión Soviética. Y sabemos también que en el Consejo Nacional del lunes pasado soplaron vientos, digamos, tufos estalinistas, en el sentido de no admitir la disidencia, y cuando la hay, y en este caso 3 votos en contra, 518 a favor, pues se va al Gulag político. Afortunadamente en el Gulag se puede trabajar y muy duro para ayudar a construir una gran coalición electoral que presente un proyecto alterno de futuro para México hacia el 2024. Bueno, y además está este antecedente de Alito de, por más que dice que él está consolidando la alianza, en otros momentos sí ha votado con Morena o perfilado, digamos, ¿no? Votaciones de ese lado, como que ha ido y venido en estos años. Para cerrar, Dulce María Sauri, preguntarte por las elecciones, precisamente, digo, no las del 24, sino las inmediatas en el Edomex y en Coahuila. ¿Cómo ves, cómo evalúan en el PRI tanto este bloque disidente pero fuerte, como el resto de las personas integrantes del partido, la gestión que ha tenido rumbo a esta importantísima contienda? Más allá de estas cuestiones que atañen a nuestra vida interna y que nos afectan gravemente, todas y todos en el PRI estamos coincidiendo en que las elecciones del Estado de México y Coahuila son fundamentales para la ciudadanía de esos 2 estados, pero fundamentales también para el futuro inmediato de la democracia en el país. Creo que las candidaturas que fueron resueltas en una coalición electoral con el PAN y el PRD y que han estado en circunstancias muy complejas, muy difíciles, con ataques sistemáticos desde el poder de la presidencia de la República, del partido en el gobierno, que se comporta justamente con todo aquello que creía que se hacía en tiempos del PRI hegemónico, corregido y aumentado. Pues con todo y estas circunstancias difíciles, Alejandra del Moral en el Estado de México, Manolo Jiménez en Coahuila, se muestran como una verdadera opción de futuro para ambas entidades. Sé que no es fácil el panorama electoral, pero también sé que la fuerza y sobre todo el apoyo ciudadano en los 2 estados van a final de cuentas
a inclinar la balanza para darles el triunfo. De este lado no habrá quiebre, entonces, por más que sean críticos a la dirigencia, ustedes no van a quebrar, digamos, ningún tipo de unidad. A ver, si nosotros lo que estamos pidiendo es democracia interna, lo que estamos pidiendo es construir certezas en esta gran coalición que se está forjando hacia el 2024. Tenemos que ser congruentes, o tengo que ser congruente y apoyar con todo esta coalición que se logró para el 2023, porque es el ejemplo más claro de que la unidad construida a partir de las diferencias de ideologías, diferencias inclusive a nivel de grupos y personales, porque en estados como Coahuila o como el Estado de México, como el Estado de Yucatán, los antagonismos, por ejemplo, entre el PRI y el PAN son históricos. Pues superar esos antagonismos y lograr una unidad con el propósito común de brindarle a la ciudadanía una alternativa, vale la pena apoyarlo con todo. Pues Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, muchísimas gracias por estos minutos. Si nos permite, mantenemos el contacto. Con muchísimo gusto, Luisa. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Las elecciones en el Estado de México